¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Hoy tendremos realmente un micro muy variado con dos entrevistas de primer nivel a cargo del doctor Ricardo Ferraro y además una columna referida al vencimiento de la Declaración Jurada de Ganancias, Personas Humanas y Sucesiones Indivisas. En el comienzo del programa vamos al encuentro del doctor Gabriel Hermida para hablar de un tema muy importante: el contribuyente y su ejercicio en el derecho de defensa. Presten atención a los distintos conceptos, una entrevista muy buena para empezar así, Fórum Jurídico Fiscal. El doctor Gabriel Hermida, socio de un estudio amigo de Fórum Jurídico Fiscal, es el presidente de la 16ª conferencia anual que podríamos decir hace una empresa que es casi prima de Fórum Jurídico Fiscal. Es Fórum Eventos y Conferencias. El doctor Gabriel Hermida es socio del estudio Goldenberg, Hermida, Saladino, Rolando y Asociados. Creo que cambié el orden. No importa. Bueno, pero es un estudio muy amigo de Fórum Jurídico Fiscal. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Gabriel, este tiempo que nos dispensás. Y hay un temita que hemos escuchado hoy en tu apertura y que me pareció interesante: que el contribuyente vaya perdiendo el miedo a discutir sobre sus derechos, ¿no? Hay un problemita ya de blanqueo que se está imponiendo y, bueno, me parece que no podemos perder la visión de eso. No, claramente en los 27 años que llevo en la especialidad tributaria siempre pensé de la misma forma. Cuando estaba dirigiendo los departamentos de impuestos de compañías multinacionales o ahora que me toca asesorar esas compañías, el contribuyente tiene que tener claro dos cosas. Primero, que paga los impuestos porque está obligado como corresponde, pero además también, en algunos otros casos, paga impuestos que no está obligado. Tasas, derechos que le cobran municipios, provincia. Entonces tiene que acostumbrarse a algo que para mí es un tema medular, que es discutir siempre lo que no corresponde. Si nosotros no discutimos siempre lo que no corresponde, después no nos quejemos. Esto es el ABC básico que tenemos que tener claro. Todos los responsables de impuestos de las compañías o a todos los asesores, los clientes, siempre nos piden lo mismo. ¿Cómo podemos hacer para bajar la tasa efectiva? ¿Por qué pago tanto de impuestos? Bueno, dentro de lo que marcan las normas, hagamos las cosas que correspondan. Las que no correspondan, no las hagamos. En ese aspecto me parece correcto, porque en definitiva lo que se está haciendo es ejerciendo el derecho a defender lo que corresponde y no que a uno le cobren lo que no corresponde. Bueno, hoy hay un gran tema con las tasas, además es un tema nuclear de esta conferencia. Exactamente. De hoy a la tarde. Así que me parece correcto. El problema es que no todos los contribuyentes a lo mejor están en la misma condición de litigar o de poder defenderse de esa manera, ¿no? Por eso es que siempre lo que decimos es: presupuesto básico, mi planteo es correcto. Después está la situación de la decisión. ¿Por qué? Porque a veces las decisiones exceden lo técnico, claro, y pasan por otro lado, ¿sí? Que es que la compañía no quiere discutir, la compañía no quiere enfrentarse a veces con las autoridades y decide pagar aunque no le corresponda pagar. Claro. O decide pagar sobre bases que no les corresponde tributar.
Creo que ese es un error porque sienta presente, como vimos hoy a la mañana, en situaciones, digamos, de ingresos brutos, en situaciones relacionadas con precios de transferencia. Claro, el tema se está dando, el problema es que los problemas se están dando a los 3 niveles de gobierno. Exactamente. Porque se está dando a nivel nacional, por ejemplo, con el tema blanqueo. Sí, sí. Se está dando con ingresos brutos, con criterios que podrían ser unificados o uniformados. Totalmente. Y que no lo son. Y bueno, y el tema de las tasas, la base imponible de las tasas, que hoy es un tema candente, ¿no? Obviamente. Hay algo que es básico. Si yo tengo que pagar un impuesto, también tengo que tener la posibilidad de pagar sobre lo que corresponde. Lo que dijimos recién. Correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago inversiones, apuesto a la economía y después los beneficios que me deberían dar? Ejemplo, ley de promoción. Sí. No me los dan. Bueno. ¿Tenemos otro problema? Sí, claro. Entonces, el beneficio que debería tener... Es una ruptura de contrato, que yo quedé en hacer una inversión porque la necesitaba, correcto. Pero además le dije a mis accionistas, voy a hacer esta inversión porque además voy a tener un beneficio, inviertan en este país. Sí. ¿Qué pasa? Más de 100 proyectos de promoción industrial, provincia de Buenos Aires, apilados arriba de un escritorio sin aprobarse. Con todo cumplido. ¿En la actualidad? En la actualidad. Ah. Entonces, tenemos un problema. Entonces tenemos un problema. ¿No? Entonces los contribuyentes tienen que decidir qué es lo que quieren hacer. Si quieren seguir haciendo las cosas como han hecho en algunos casos, o quieren tomar el otro camino, el que le decimos defienda sus derechos, haga las cosas que corresponden dentro del marco de la ley siempre. Pero cuando hay algo que no corresponde, ejerza su defensa, haga valer sus derechos, si no después no nos podemos quejar. Gracias, Gabriel. No, por favor. Y la verdad está saliendo muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Volvemos al piso. Muy bien, continuamos con el programa. Vamos a ir al encuentro de un amigo de la casa, el doctor Julián Ruiz, que desarrolló una columna referida al vencimiento, como decíamos, de las declaraciones juradas de ganancia, personas humanas y sucesiones indivisas. Estamos en un mes muy importante, el vencimiento es a partir del 16 de julio y a propósito de estos temas, de los impuestos cedulares y de la creación jurada, habla el doctor Julián Ruiz aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Hola amigos de Fórum Jurídico Fiscal. En esta oportunidad quiero hablarles de un tema de suma relevancia como es la liquidación del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. A principio de año, mediante la resolución 4152, la Administración Federal de Ingresos Públicos estableció la fecha de vencimiento originaria para la presentación y pago del impuesto a las ganancias, con una particularidad. Para este periodo fiscal entró en vigencia la modificación del impuesto establecida por la Ley 27.430 que instituyó la gravabilidad de la renta financiera. En función de lo expuesto, el fisco consideró que era oportuno desdoblar la liquidación en 2 declaraciones juradas. Por un lado se presenta el impuesto cedular a la renta financiera y por otro lado el impuesto general a las ganancias, que es todo aquello que no sea renta financiera. ¿Cuál es el problema fáctico que tiene a la hora de liquidar este tributo? Es que para poder liquidar el impuesto general es necesario conocer el impuesto cedular. Sin perjuicio de ello, el fisco ha establecido que primero venza el impuesto general y con posterioridad el impuesto cedular. ¿Y por qué esto es imposible? Porque para determinar el impuesto general es necesario conocer la totalidad de los ingresos, inclusive en lo que tributan mediante el impuesto cedular, el patrimonio a la fecha de cierre y por diferencia calcular el consumido. Dicho esto, y viendo la problemática, el fisco el pasado 16 de junio postergó la presentación de la declaración jurada para el 16 de julio. Sin perjuicio de ello, estableció para los últimos días de junio el pago del impuesto. Sin embargo, como se puede observar en estos días, esto es de cuasi imposible cumplimiento para aquellos sujetos que hayan obtenido
Ingresos consecuencia de colocaciones financieras. El caso concreto es el de los fondos comunes de inversión abiertos. Recordemos que para la ley son instrumentos transparentes, entonces el contribuyente deberá declarar esos instrumentos en su propia declaración jurada. ¿Cuál es el problema de esto? Es que debe establecerse en qué medida y en qué cuantía corresponden esos instrumentos a intereses, enajenación, acciones, dividendos. Tal es el caos, reitero, que recientemente mediante la resolución 4468 se estableció que en el caso de fondos comunes de inversión cerrados, aquellos que hayan presentado la declaración jurada tendrán tiempo hasta el 31 de agosto para realizar la rectificativa correspondiente. Es decir, el impuesto es de imposible liquidación en la actualidad, salvo que se hagan presunciones que están vedadas por el principio de legalidad. Recordemos que el fisco había establecido mediante la resolución 4394 que las sociedades depositarias de los fondos comunes de inversión abiertos iban a informar los rendimientos que tenían esos fondos, circunstancia que a la fecha es anómala, donde no se tiene información con certeza, donde no se puede tomar una decisión basada en el principio de legalidad. El punto 2 es que una resolución de ese mismo día, la resolución 4395, el fisco se autoimpuso la obligación de informar en su sitio web las rentas obtenidas por cada persona humana en sucesión indivisa que eran cedulares, es decir, la renta financiera, circunstancia que a la fecha tampoco se ha cumplimentado. Finalmente, el 19 de junio, la Comisión Nacional de Valores establece que, en cumplimiento de lo establecido por la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, le otorga 60 días hábiles para que las sociedades depositarias o gerentes de los fondos comunes de inversión informen a la Cámara pertinente cómo ha sido los rendimientos que han obtenido, si existe un activo subyacente principal o no. Entonces, hay que cuestionar si corresponde pagar un impuesto que se va a liquidar con un mes de diferencia aproximadamente y donde la información real se va a obtener como mínimo dentro de 60 días hábiles. Es un tema no menor, es un tema que tal vez sea violatorio del impuesto a las ganancias y el principio de reserva y legalidad, y más aún cuando el fisco pretende sobre este pago, que reitero, no tiene determinación, y aunque sea esa determinación no va a poder conocerse hasta 60 días hábiles posteriores, si esto es legal o no. Tendremos que ver cómo es el devenir en estos días, pero estemos atentos porque en principio no estaríamos pagando un impuesto, sino algo que se asemejaría mucho más a lo que en anteriores años se conoció como empréstito forzoso. Muy bien, excelente el contenido en este primer bloque. Nosotros les proponemos una pequeña pausa. No se muevan de allí porque todavía hay más programa y además nuestra sección tuitera. Pausa cortita y enseguida volvemos. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, como anunciábamos, nuestra sección tuitera, que estamos tuiteando en materia tributaria. El primer tuit, ahí lo estamos viendo, Diego E. Rubio, @CR Diego Rubio. Intereses sobre honorarios de procuradores, Resolución General de AFIP 4513/2019. Presten atención. En caso de mora se devenga la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina. A los contribuyentes aún se les reconocen devoluciones y repeticiones
el 6% anual. Miren la diferencia al Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es justo, no es razonable. Segundo Twitter, y ahí lo vemos, Nico Boglione, @NicoBoglione. Buena semana, puntos principales. 1. Aumentó autónomos un 10,74% a pagar en julio. Aumentó el impuesto sobre los combustibles generando un incremento en el precio del 1,7% para el gasoil y del 2,5% en naftas. 3. Comienza a funcionar el cheque electrónico e-check desde el 1 de julio. Muy interesante, endosos sin límites, reducción de gastos, seguridad y además reducción en materia de rechazos. 4. Aumentaron las tasas de interés de AFIP, intereses resarcitorios al 4,73% mensual y los intereses punitorios al 5,76% mensual. Y por último, incremento en el sueldo de las empleadas de casas particulares, 10% desde junio, 10% desde agosto y 10% desde noviembre. Esta era nuestra sección tuitera, 2 tweets muy importantes que queríamos destacar. En la continuidad del programa vamos a otra entrevista con el doctor Alfonso Fernández Miranda Campo Amor, catedrático de Derecho Constitucional y director del Instituto Parlamentario Español. El derecho parlamentario es la base de los reglamentos internos de los parlamentos y realmente nos parecía una muy buena entrevista. La primera parte con el doctor Fernández Miranda Campo Amor. Hoy tenemos el gran gusto de poder entrevistar al doctor Alfonso Fernández Miranda Campo Amor, español, catedrático de la Universidad de Derecho Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derecho Parlamentario Español. ¿Qué tiene que ver esto? Es que en Argentina se está desarrollando el 14º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Y dentro del derecho de este Congreso, del derecho constitucional, se va a tratar el derecho parlamentario. Yo creo que lo mejor es enterarnos de qué se trata. ¿Y quién mejor? Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a la Argentina y al Congreso, en ese orden, y al programa en tercer orden, que realmente nos enorgullece poder charlar con usted. Mire, yo creo que hablar de derecho parlamentario no es algo que sea común, ¿no? Que uno lo pueda escuchar como muchas veces se escucha algunas otras ramas del derecho. Sin embargo, nos gustaría saber cuál es la razón del derecho parlamentario, cuáles son sus objetivos, a qué apuntan y algo más que iremos después viendo. Muchas gracias. Ante todo, mi agradecimiento a ustedes por esta amable invitación. Mi agradecimiento a Argentina. No es la primera vez que vengo, siempre me he sentido muy bien tratado. Ahora vengo de un circuito por Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba, donde he tenido el placer de compartir momentos con colegas y de dar alguna charla, y con mucho gusto ahora asumo la invitación la oportunidad que me han ofrecido. De hablar de derecho parlamentario es hablar de la estructura orgánica y funcional de un órgano muy particular, porque es el órgano que representa nada menos que la soberanía popular, que encarna la soberanía popular y desde el que se forma la voluntad del Estado, ni más ni menos. Claro. Pero en los tiempos que corren, reivindicar el derecho parlamentario reclama probablemente reivindicar o volver a insistir en algo previo, que es la centralidad necesaria del Parlamento en la vida política. Hoy día se habla continuamente de crisis de la democracia representativa, y a veces se ofrecen alternativas de democracia directa, alternativas que prescindirían del Parlamento. Yo parto de la base, es mi firme y profunda convicción, de que no hay más democracia posible que aquella
la democracia representativa, claro, que tiene en su centro, su cimiento básico, la institución parlamentaria como órgano que representa a la comunidad política. Y puede ser menos o más presidencialista. Sí, pero en realidad con independencia. Hay dos cosas, representación la tiene forma que de existir. Estado y la forma de gobierno. La forma de gobierno puede ser parlamentaria o presidencialista. La forma de Estado democrática siempre es parlamentaria, es decir, siempre implica la existencia de una institución que, a partir del principio de soberanía popular, encarna su representación y forma la voluntad del Estado. Por tanto, tan Estado parlamentario es el presidencialismo como lo es el parlamentarismo. ¿Y el derecho qué intenta hacer? Encauzar las relaciones interparlamentarias, encauzar las relaciones para la concepción de las leyes de la mejor forma, o qué efecto además tiene para terceros. El derecho parlamentario forma parte del derecho constitucional. El derecho constitucional se ocupa de las relaciones entre Parlamento, Gobierno, Poder Judicial, establece las fuentes del derecho, la primacía de la voluntad parlamentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, el derecho constitucional garantiza las libertades, los derechos fundamentales, que es el núcleo duro e imprescindible de cualquier sistema constitucional. Pero luego está el órgano, el Parlamento, ¿no?, como sujeto que necesita ser articulado. Durante mucho tiempo el derecho parlamentario fue un derecho, un ámbito de libertad frente a las inmunidades del Poder Ejecutivo e incluso del Poder Judicial. La lucha del derecho constitucional es una lucha por la exclusión de la arbitrariedad, por el combate contra las inmunidades del poder. El Parlamento fue el baluarte, históricamente, durante los siglos XVIII, XIX, XX, allí donde hubo democracia. Sin embargo, el actual derecho parlamentario reclama algo más, no solo libertad del Parlamento frente al resto de los poderes, sino libertad en el Parlamento. Es decir, el Parlamento es un órgano que por su propia naturaleza expresa el pluralismo social, el pluralismo político, donde hay una dialéctica de mayorías y minorías. Claro. Y este derecho parlamentario, que se ocupa, como decía, de la estructura orgánica y funcional de cada una de las cámaras, debe ocuparse fundamentalmente de la garantía de los derechos de las minorías y de un correcto mecanismo de funcionamiento, de producción normativa y de canalización del control político. Un Estado de Derecho, hoy día la separación de poderes descansa fundamentalmente en dos instituciones. Una de ellas es la oposición, el control político de oportunidad, que es un control parlamentario, y el control jurídico de licitud, que lo que exige es la independencia del Poder Judicial. ¿Esto implicaría entonces también aplicar derechos y deberes a oficialistas y a opositores? Cada uno en su función. Naturalmente que sí. Habitualmente el derecho parlamentario... El oficialismo vio que siempre... Sí. Es un poco más envalentonado, pero... El derecho parlamentario tradicional, clásico, arranca de un radical principio de autonomía de la Cámara que excluye la injerencia de otros poderes en la vida interna de las cámaras parlamentarias. Hoy día, sin embargo, acudimos a una cierta construcción de un derecho parlamentario, y en aquel viejo derecho parlamentario su eficacia descansaba en controles internos, sí, que a veces eran eficaces, como lo han sido, por ejemplo, en el Reino Unido. Otras veces eran menos eficaces y lo que daba lugar era a un abuso sistemático de las mayorías, como ha ocurrido históricamente en España. Entonces, ahora hay un nuevo derecho parlamentario que trata de garantizar los derechos de las minorías, lo que podríamos llamar el jus in officium, no solo el derecho a acceder al cargo, sino el derecho a ejercerlo, claro, sin ser marginado por el abuso de las mayorías. Aquí hay que equilibrar entre las posibilidades de una intervención judicial, que exige una plena independencia del Poder Judicial, que no en todos los países se da, y lo que sería el respeto a la autonomía de la Cámara y que sean los propios mecanismos de control interno. Propio, claro. Eso es.
Muy bien, primera parte de la entrevista. Un lujo tenerlo a este catedrático español, el doctor Alfonso Fernández Miranda Campoamor. En la segunda parte, que la tendremos en el programa de la semana siguiente, repasaremos los problemas que enfrenta el derecho parlamentario en virtud de las crisis de la democracia, de las crisis de representación. Realmente la segunda parte también será muy interesante como esta que acabamos de ver. Tengo en mis manos nuestro reporte tributario que ustedes ya pueden ver en nuestra página forumjuridicofiscal.com.ar con algunos temas muy importantes. El plan de pago con interés del 2,5% para no MIPYMES. Esto es un dato muy interesante a tener en cuenta. Además, el manual del usuario para recursos ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Recuerden ustedes que el denominado expediente electrónico requiere que todas las presentaciones se realicen así, y esto es muy importante y está siendo presentado a través de trámites a distancia. También los nuevos valores de autónomos que la AFIP ya publicó y nosotros estaremos repasando en el próximo programa con nuestros datos útiles y la gente de Tributum News. Realmente otro tema muy importante. Pueden repasar todo en nuestra página, los programas, los datos útiles y además nuestro reporte tributario. Ya no tenemos tiempo para más, ha sido un programa realmente muy completo. Estuvo detrás de cámara nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena, Hernán Ramos detrás de cámaras y todo nuestro equipo. Los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.